Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos nuestra clase de historia. El tema que vamos a manejar el día de hoy es la crisis económica de 1929. Pero antes de seguir con nuestra clase, les voy a hablar sobre unas normas que deben tener. Las normas de la clase son: la primera, no utilizar las redes sociales. Por favor, chicos, la clase no es muy larga y ustedes pueden esperar un poquito. La segunda es que no mantengan conversaciones mientras están prestando atención a la clase, pues así se distraen y después ya les da pereza volver a retomar la clase. La tercera es que tengan muy buena actitud, chicos, que les dé gusto ver la clase, así aprenden mucho mejor. Y la número 4 es que por favor saquen su cuaderno de historia y su cartuchera para tomar los apuntes pertinentes a la clase del día de hoy. La crisis económica de 1929. En esta época se dio una prosperidad precaria. Con la caída de la bolsa de Nueva York, el 24 de octubre de 1929 supuso el arranque de la mayor crisis económica de la historia en el capitalismo. Los economistas que aún no son capaces de explicarla destacan, entre otros, las siguientes causas. La primera, el sistema capitalista sufre crisis cíclicas, como la Gran Depresión de 1873 a 1978, aunque la de 1929 superó todo lo conocido anteriormente. La segunda causa. La guerra había arruinado a Europa y muchos otros lugares, como el Reino Unido. La recesión empezó en la inmediata posguerra, pues todos los países estaban endeudados, lo que redujo el consumo, esto debido a la guerra. Una tercera causa fue que la economía estadounidense creció durante los años 20, pero la oferta superó la demanda. Esto provocó una crisis de superproducción. Uno de los primeros síntomas fue la crisis de la agricultura, cuyos precios sufrieron durante toda la época. Y una cuarta causa, se dice que el posible desencadenante de esta crisis fue una burbuja financiera. Les voy a decir qué es una burbuja financiera. Esto quiere decir una sobrevaloración de las acciones debido a la especulación. Ahora bien, vamos a hablar de la Gran Depresión de 1929. La crisis se extendió rápidamente debido a quiebras bancarias en cadenas que arruinaron tanto a empresas como a particulares y provocaron oleadas de pánico. Pero el Estado, siguiendo a los economistas liberales, no intervino, esperando que el propio mercado
restableciera el equilibrio, pues ellos no le prestaron mayor importancia a lo que estaba pasando. Su pasividad agravó totalmente la crisis hasta hacerla irremediable. Los bancos estadounidenses eran los acreedores de Europa. Su bancarrota arrastró al sistema financiero europeo. Alemania y Australia, como lo puede ver en el mapa, fueron los primeros países europeos afectados, aunque pronto siguió el resto de los países. La depresión se manifestó a través de dos fenómenos, los cuales veremos a continuación. El primer fenómeno fue la deflación o descenso de precios y salarios, señal de una bajísima demanda. También se dio el paro. Este alcanzó cifras espectaculares en todo el mundo. Este fenómeno tuvo una muy grave repercusión social y política. Después de esto se crearon políticas contra la crisis. Todas las recetas clásicas para salir de la depresión fracasaron estrepitosamente. Lo único que parecía claro es que se había acabado la era del liberalismo clásico y la confianza en la autorregulación del mercado. En Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones de 1933 con un programa en New Deal, Nuevo Pacto, que comprendía medidas gubernamentales para luchar contra la pobreza. Aunque obtuvo éxitos parciales, la recuperación no sería inmediata. En medio del desastre, un único país parecía inmune. ¿Cuál era? La Unión Soviética. Experimentaba un asombroso crecimiento económico. En medio de este desastre, un único país parecía inmune, la Unión Soviética. Experimentaban un asombroso crecimiento económico. Esta circunstancia contribuyó a dar prestigio al comunismo. También el fascismo parecía más eficaz, luchando contra la depresión que la democracia. En Alemania, de 1933 a 1939, con Hitler en el poder y las fábricas de armamento preparando la guerra de trabajadores,
bajó de 6 millones a solo 300.000. Por último, surgió algo que se conoció como las ideas de Keynes. La primera fue cuando John Maynard Keynes, el economista más influyente del siglo, fue el primero en encontrar soluciones a la crisis, aunque estas no se llevarían a la práctica sistemáticamente hasta después de 1945. Una de sus segundas ideas fue que Keynes comprendió que las reparaciones exageradas perjudicarían al conjunto de Europa. En un influyente libro que llamó Las consecuencias económicas de la paz, él advertía que todas las economías estaban interrelacionadas y que el empobrecimiento de los vencidos también afectaría a los vencedores. La tercera fue que Keynes argumentaba que el Estado debía intervenir en el mercado para así corregir desequilibrios y estimular la actividad económica. Por ejemplo, invirtiendo en obras públicas, ya que esto daría trabajo a las personas que a su vez emplearían obreros. Gracias al gasto público, el empleo crecería. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado clara la clase. Espero que hayan prestado muchísima atención a nuestra clase y nos vemos la próxima vez. Por favor, presten atención a la tarea.